Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestra sesión de la tarde de hoy. Pues nos quedamos la semana pasada, ¿no? Estábamos viendo algunas ciencias. Si mal no recuerdo, vimos un poco sobre sociología, que son, de manera general, y de hecho por ahí apúntenle, las diferentes teorías, los diferentes postulados que vamos a encontrar y teorías, postulados en cada uno de estos enfoques de las ciencias sociales, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, ¿no?, en las teorías, los postulados de cada uno de estos enfoques de las ciencias sociales, nos van a permitir observar un momento en particular de cómo está constituida, ¿no?, la humanidad, los diferentes grupos, ¿no?, las personas. Así pongan, ¿no? La humanidad, los diferentes grupos, ¿no? Las personas, los individuos, ¿sale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, básicamente la recuperación de estos conceptos, ¿sí? Y dentro de ello, ¿sí?, dentro de cada ciencia, pues vamos a encontrar algunos conceptos que son fundamentales y que nos sirven para entender cómo está estructurada la sociedad, ¿sí?, de acuerdo a estos diferentes enfoques, ¿no? Entonces, la sociología se va a encargar, veíamos la semana pasada, pues, de ese estudio de los diferentes grupos sociales, y con el conocimiento, la comprensión de los diferentes grupos sociales está la conducta, ¿no? Y de manera general hablábamos de las jerarquías, de los diferentes estatus, ¿no? Por ahí veíamos el concepto de estatus de los diferentes grupos. Es decir, dentro de los grupos sociales, en la sociología, pues, van a existir prácticamente casi de manera natural las personas que van a dominar, y van a haber otras personas que van a ser las dominadas. Ujú. Entonces, de esta forma, pues, se estructuran lo que, pues, bueno, en el capitalismo son las clases sociales. Y no solamente hay jerarquías dentro de las clases sociales, hay jerarquías, por ejemplo, en las escuelas, o alguien es de primero, pero alguien es de octavo. A usted les toca hacer el primer año, bueno, del cuarto año sería, ¿va?, no de octavo, de primer año, pero alguien está en octavo, pero en algún momento, bueno, en cuarto año, en algún momento ustedes van a estar en el cuarto año. ¿Sí me explico? También hay jerarquías, es decir, las jerarquías nos van a dar cierta condición, caracterización. Y ahora esto, dentro de la sociedad, ahora esto lo llevamos a los términos comunicativos, que es lo que estamos haciendo. En términos comunicativos, una jerarquía, alguien que tiene jerarquía, alguien que tiene el respeto de las personas, de manera automática se convierte en un líder. Ujú. En un líder, en el caso de la comunicación, pues vamos a hablar de un líder de opinión. Es decir, que lo que dice puede tener o va a tener resonancia en las personas, ¿sí?, a quienes llega su mensaje. Ujú. Ahora, nuestro tema tiene que ver con la antropología y la comunicación. Y aquí vamos a ver un poquito cómo están estructurados determinados grupos. Pues bueno, con esto, sí, vamos a arrancar nuestra sesión. En realidad, nuestra sesión de hoy tiene que ver con el proceso comunicativo, pero pues, nos faltó tiempo la semana pasada y cerramos rápido este tema, por eso la introducción, para que lo veamos desde el ámbito de la comunicación, y nos vamos lo antes posible a hablar de la comunicación de manera general, desde el enfoque de la ciencia de la comunicación, pero lo vamos a llevar, obviamente, al enfoque del diseño y la comunicación visual. Ujú. Hay algo que quiero comentarles. Horus me hizo favor de mandarme el viernes de la semana pasada el documento que elaboraron. Les felicito, está bastante interesante. En algún momento
creo que había sido Julieta, me había dicho que si lo íbamos a ver, sí, no vamos a dejar ese documento ahí arrumbado, lo vamos a ver y no solamente pues lo vamos a ver, bueno, lo vamos a comentar, si alcanza para algún intercambio de ideas, pues sería lo idóneo. Y si no, pues lo que voy a hacer es rescatar algunas de estas ideas. Hoy ya empecé a rescatar algunas y me parece que vamos a recuperar el texto que ustedes hicieron, lo vamos a recuperar dentro de 20 días, si mal no recuerdo, de acuerdo a cómo está nuestro programa. Ujú. Entonces lo voy a insertar, sí, como parte de la explicación, en relación a las teorías del diseño. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya está el anuncio. Si ya fue distribuido entre ustedes el documento, pues muchas gracias. Si no, pues háganlo, por favor. ¿No? Todos los que participaron, que tengan ahí a la mano ese documento que ustedes hicieron y que además de todo, me gustó mucho cómo está presentado. Sí, es como el libro, pero se ve muy, muy bien. ¿Sale? Pues bueno, pues entonces vamos a continuar. Entonces, el tema en el que nos quedamos, pues es este de la antropología y pues bueno, hay una definición. ¿Sí? Por ahí les recomiendo, a lo mejor ya se lo recomendé, pero nunca está de más volvérselos a recomendar en caso de que por ahí no lo hubiese hecho. Y si ya lo hice, de todas maneras, se repite la información. Sí. Ah, no es cierto. Iba a dar Hal Foster, pero no, no es Hal Foster. Revisen el libro El lenguaje silente. Si tienen chance de conseguirlo, denle una checadita, porque aquí en este texto vamos a ver, bueno, van a encontrar algunas nociones bien interesantes sobre las diferencias que hay en términos de lo cultural. ¿Sale? Cuando lleguemos a la comunicación multisensorial, ahí vamos a adentrarnos en el resultado de nuestro ejercicio que hicimos hace 8 días, pero en esta clase vamos a mencionar también un poquito sobre estas diferencias culturales, ¿no? Tal vez por aquí parezca árabe, tal vez, o no menos como estereotipo, eh, pero hay algo bien, bien, bien interesante, ¿no? Marshall McLuhan en un congreso de comunicación va a hacer el planteamiento un planteamiento más o menos así, palabras más, palabras menos, sobre el mundo árabe. En el mundo árabe, diría McLuhan, las personas no pueden estar a más de 15 centímetros de distancia. En el mundo árabe, las personas les gusta olerse, ¿sí? No mirarse, les gusta olerse. Y por eso tiene que estar muy cerca de su interlocutor. Si en el mundo árabe alguien no está lo suficientemente cerca, el otro piensa pues, que no le cayó bien, que lo odia, ¿no? Y que por eso no quiere estar cerca de él. Esto tiene que ver precisamente con el fenómeno de los rasgos culturales, de cómo se va a dividir, se va a segmentar. Dependiendo del grupo al que pertenezcamos, vamos a tener ciertas características. Dentro de esas características van a haber tradiciones. Cuando queremos comunicar, tenemos que conocer esas tradiciones. ¿Sí? Cuando se comunica en política, si ustedes están, pues no siguiendo, pero si se han dado cuenta, hay un bombardeo impresionante en términos de propaganda, pues se van a dar cuenta que hay temas en los que coincidimos, hay temas en los que no coincidimos. Sí, en los temas en los que coincidimos es porque evidentemente pues, hay un fenómeno, ¿no? Que es expuesto y que obviamente es comprensible dentro de nuestro programa. Cuando hacíamos campañas políticas, pues hacíamos distinciones directamente entre colonias. Ujú. Es bien interesante cómo de una colonia a otra colonia pueden, no necesariamente, pero pueden haber
ciertas características, ¿no? Pues son de tal colonia, pues son los de la del Valle, entonces pues, tienen más o menos la, que no sé si mucha, pero más o menos. Hay un cierto, ¿sí? Una idea, cuando menos, si es que es falsa la aseveración que estoy haciendo, vamos, hay una idea de muchas personas que indica que hay personas que tienen un cierto nivel socioeconómico. ¿Sí me explico? Y esta misma condición se va a dar en diferentes áreas. Por eso, en términos profesionales, es muy importante lograr esas distinciones. Por eso, el profesional del diseño tiene que entender un poco de la sociología, tiene que entender qué es lo que sucede con la antropología. Ujú. Entonces, aquí, en este caso, si dice que se encarga de entender qué es lo que nos hace humanos, perdón, ¿sí? Es decir, las diferentes manifestaciones. Entonces, en la sociología veíamos a los grupos, ¿sale? Aquí, esos grupos, ¿qué hacen? Entonces, dentro de esos grupos, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan? Ahí es donde vamos a encontrar, ¿sí? La particularidad, obviamente, de un enfoque de una ciencia, ¿no? En este caso, como la antropología. Para ello, dice aquí, analiza tanto los aspectos físicos, es decir, el color, ¿no? La estatura, la fortaleza, ¿sí? ¿Cuál es, si me permiten decir o preguntar cuál es la raza más fuerte del mundo? Pues difícilmente me dejarían mentir y pues tendríamos que decir que es la raza negra, una raza poderosa, ¿no? Pese, ¿sí? a las condiciones históricas, ¿no? A las que ha tenido que enfrentarse. Entonces, hay distintas características dentro de cada una de ellas. ¿Cuál es la raza? Pues sí, creo que sí, la más agresiva, que la raza blanca, ¿no? Y cada una de estas razas, pues va a tener ciertas características. Obviamente, si ustedes son blancos, no tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de lo que sucede con ciertos grupos, ¿no? Y eso queda demostrado, pues, bueno, en todo el tipo de control pues sí, durante muchas épocas, ¿no? De de estas razas, ¿no? Que no solamente es una, ¿no? La blanca. Dice, para ello, analiza tanto los aspectos físicos como las manifestaciones, ¿sí? Las manifestaciones, es decir, la ropa, que la ropa puede ser tanto por las condiciones climáticas, pero también por cuestiones religiosas, cuestiones de tradición. Es decir, en el caso de las tradiciones, pues son sumamente fuertes, son arraigos muy, muy poderosos. Ustedes deben de tener ciertas tradiciones que pueden ser generalizadas o que pueden pertenecer a algún, bueno, a su familia desde luego, y a alguna otra parte del mundo. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas dentro de los términos comunicativos se tienen que estudiar. No puedes llegar a cualquier lugar, ¿sí? Y exponer cualquier discurso, ¿no? Para eso platicábamos el estudio de la semiótica, y dentro de la semiótica, pues es esta condición. Entonces, si pensamos que en el mundo árabe es importante el saber o conocer el aroma de las personas, pues bueno, ahora habría que preguntarse, ¿pero por qué es tan importante? ¿Por qué eh, ha quedado, ¿no? O se manifiesta, ¿no? Como un rasgo importante el conocer el aroma de las personas, pues que a final de cuentas los sentidos funcionan, sirven para eso, nos permiten tener un conocimiento y un reconocimiento de las personas. Eh, dicho de otra manera, nosotros somos una especie de animal y por lo tanto, al igual que otras especies, pues nos identificamos y nos vamos a reconocer, ¿sí? A través de los sentidos, ¿sí? Ya sea a través del tacto, sea a través del olfato, sea a través del gusto inclusive. Ujú. Entonces, la vista ya lo dije. Entonces, cada uno de estos estadios en diferentes culturas, en el caso de la cual nosotros descendemos, que es obviamente pues, mucho de la influencia europea, pues hemos reprimido eh, pues, muchas de las cosas
que tienen que ver con el olfato. Hemos reprimido incluso hasta funciones biológicas pues, que son necesarias, ¿no? Para el correcto funcionamiento del organismo. O sea, por ejemplo, se nos ha condicionado a que si queremos hacer pipí, no puede ser en cualquier lado, tiene que ser en un lugar en específico. Uh-huh. Y esta cuestión cultural, ¿sí? Deja de verse como un signo de represión. Lo es, de hecho, es un signo de represión. ¿Sí? O sea, te dicen, tienes que tener una determinada conducta. Si no tienes esa conducta, pues entonces, incluso, pues puede ser considerado una falta administrativa, no un delito, pero una falta administrativa. Ujú. Entonces, el hecho es que se participa socialmente de esa definición que nos va a llevar hasta órganos del tipo legal. ¿Sale? Difícilmente cuestionamos algo como eso, porque pues asumimos, ¿no? Pues es malo hacerlo en qué lugar, ¿sí me explico? O sea, difícilmente vamos a cuestionar, pero ese es precisamente el nivel de arraigo que tienen pues diferentes ideas, diferentes tradiciones, diferentes leyes no escritas dentro de la vida social. Y así cada grupo social pues puede tener particularidades. Uh-huh. Y en ese sentido, si hablamos del concepto de segmentación en la mercadotecnia, pues entonces tenemos que pues mirar cuáles son esas características desde la mayor cantidad de enfoques posibles. Si puedo entender a los grupos sociales desde la sociología y después me echo un clavado a la antropología y puedo distinguir el tipo de manifestaciones, ¿sí? Socioculturales, como por ejemplo la fiesta del pueblo. Uh-huh. El, Hoy es quinto viernes, si no estoy equivocado. ¿Saben qué es el quinto viernes? ¿Han escuchado de la fiesta del quinto viernes? Del primer viernes, del segundo viernes, tercer viernes, cuarto viernes. ¿Alguien ha escuchado de eso? Si no, igual díganme que no, ¿eh? Por mi parte, no, profesor. No, gracias, les agradezco mucho. ¿Sí? Pues ahí, gracias, les agradezco mucho. Pues fíjense que se están perdiendo de todas las pachangas que tienen que ver con la cuaresma. Uh-huh. Que culmina precisamente con este acontecimiento, ¿no? Que es la llamada Semana Santa. Eso no tiene que ver si son creyentes o no, ¿eh? Aquí no estamos juzgando ni diciendo ni nada, ¿eh? Estamos mencionando lo que hay, ¿sí? Entonces, esto primero, segundo, tercero, cuarto, quinto viernes, ¿sí? Son tomados en diferentes poblaciones, en distintas partes de la República Mexicana, y dependiendo obviamente del pueblo, pues alguien por alguna razón tomó el primer viernes y hacen su fiesta patronal, ¿no? El segundo viernes su fiesta patronal, ¿sí? Hasta el quinto viernes. Y entonces, durante todo este periodo, si por alguna razón entran a una iglesia, pues van a encontrar todos los santos y deidades y demás cubiertos. No entiendo muy bien, ¿eh? No soy muy entendido en el tema, pero en la identificación de este tipo de fenómenos es bastante interesante observar. Pues ahí vamos a ver esas características, ¿sí? Nosotros no juzgamos si aquí cree y se pone de rodillas y alaba, ¿sí? Y a que de este lado no cree. ¿Sí? Esos son asuntos de ellos, ¿sí? Es asunto de ella, ¿sí? De ellas, ¿sí? Gracias, Alessandra, muchas gracias. Sí, ese asunto de las personas. Nosotros no somos una especie de jueces. Nosotros observamos. Nuestra función es buscar aproximar a las personas en términos comunicativos. Esa es nuestra gran función. Por eso debemos de entender. ¿Sí? Nunca olviden y tal vez me detesten, pero por eso es diseño y comunicación visual. Uh-huh. Y aquí también le vamos a poner óptica y kinestésica, ¿va? Y olfativa y todo lo demás. Ya platicamos sobre eso. Después vemos la teoría completa. Pues bueno, entonces el diseño y la comunicación visual pues, tiene conceptos muy poderosos. Uh-huh.
Y como con nuestro concepto del diseño, pues la idea es proyectar, pero desde el concepto de la comunicación es comprender esos procesos comunicativos. Esa es nuestra gran función. Entonces, profesionalmente, cuando nosotros hacemos un trabajo de este tipo, pues no podemos tomar cualquier texto, ¿no? Tenemos que conocer un poco a las personas, ¿sí? Incluso, fíjense, incluso cuando me tocó trabajar en el DIF, en el Estado de México, hay campañas, cuando hace mucho frío, hay campañas de donación de cobijas, ¿no? Siempre hay campañas de entrega de pan y cosas así por el estilo, pero incluso para entregarle a alguien algo hay que ser primero muy, muy, muy respetuoso y mucho, muy cuidadoso. La gente puede sentirse ofendida, ¿sí? Entonces, el asunto no es ese, no es ofender a las personas, sino es el hacerles saber que estamos en un proceso de acompañamiento. Ujú. Que no podemos resolver de raíz una problemática, pero estamos en un proceso de acompañamiento. ¿Sí me explico? Entonces, no es nada más de, a ver, aquí hay cobijas, a ver quién no tiene una cobija para que les no, no va en ese sentido, ¿no? Va el estudio por regiones, estudio socioeconómico, saber cuál es la zona que más necesita el apoyo y se da exactamente, ¿sí?, en el mismo sentido. Por eso es tan importante cada uno de estos rubros, ¿no? No es nada más porque sí. Pues bueno, dentro de esto, pues vamos a encontrar estos conceptos. ¿Qué es una costumbre? Es una práctica social arraigada. Se distingue entre buenas y malas costumbres que cuentan o no con aprobación social, ¿sí? O sea, la aprobación social, sí, que aquí tendría que ver básicamente con el concepto de sociología, pues muchas cosas no cuentan con aprobación social, pero depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien viaja de repente a Japón y está bien visto sorber la sopa, ¿sí? Pues, literal tomar el plato, el tazón, ¿no?, y sorberlo, pues aquí saben que eso no está bien visto. Ah, pero lo hacen los japoneses, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos una percepción cultural, ¿sí?, y vemos a ciertas naciones como superiores, pues entonces aceptamos, pero no aceptamos cuando alguien que no consideramos que es superior a nosotros toma una conducta de otra naturaleza. En términos comunicativos, si un japonés nos dice una cosa, vamos a poner más atención y va a tener más credibilidad que si alguien con nuestros mismos rasgos nos dice exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el hecho de la participación de los grupos sociales pues, va a ser determinante. Uh-huh. Va a ser determinante, obviamente, dentro de ese análisis que necesitamos para poder exponer qué es y qué significa, ¿no? El hecho de tener y de formar parte de un proceso. En ese sentido, es un proceso comunicativo. Dice aquí, tradición es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda, ¿sí?, de las anteriores. Entonces, la costumbre puede ser muy local, ¿sí? E inclusive pues, puede pertenecer a una familia. Uh-huh. Tiene la costumbre, aunque obviamente puede aparecer en diferentes partes, ¿no? Tiene la costumbre, por ejemplo, un tío abuelo, no, sí, un tío abuelo muy lejano, tenía la costumbre de levantarse como mucha gente, a las 4 de la madrugada, pero tu abuelo se paraba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le cantaba una canción. Es una costumbre, ¿sale? Depende si esta costumbre agrada, es apropiada por más personas, entonces se puede convertir en una tradición, que es lo que dice aquí abajo. Es el conjunto de patrones culturales sí, que una generación, perdón, hereda de las anteriores y usualmente, ¿sí?, por estimarlos valiosos, ¿sí?, pues, obviamente, pues
se va a transmitir. Ujú. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Nos vamos a identificarnos entre costumbres. Las costumbres son muy de nicho, es el concepto, acuérdense, de marketing, para referirse a grupos muy en particular. Y la tradición, ¿qué tradición tenemos? Por ejemplo, pues la de Día de Muertos. Ujú. Se va modificando, que si hay lío, que es que es gringo, lo del Halloween. Es normal. ¿Sí? Hay quienes no lo aceptan. En mi caso también seguramente hay muchas cosas que yo no acepto. Ujú. Pero la verdad es que es completamente normal. Y que esto vaya transitando, que pues, la gente, más que una conmemoración, ya se convierte en una pachanga. Y pues tenemos que entender que es así como va sucediendo, ¿no? Históricamente con muchas cosas. Entonces, en el caso del mito, dice, es un relato, esto es muy del mundo oral, ¿sí? Entonces, tiene que ver con, mm, lo que pasa es que de repente sí, ya generacionalmente, ya hay cosas que ustedes ya no vivieron. Bueno, probablemente ya no vivieron, pero por ejemplo, es eso alguna vez escuché a mis hijas platicando de eso, ¿no? De si tu abuelo también se encontró al diablo en el monte o cosas por el estilo. Pues bueno, literalmente eso pasaba, ¿no? Mi abuelo Diego, nos platicaba, ¿no? Que en el monte se encontraba cosas así, y pues bueno, había que, no se agarraba machetazos con lo que se encontraba, pero sí, pues, aplicaba la oración, aplicaba, pues, decirle de cosas para que se alejara, ¿no? Lo que se le haya parecido. Ujú. Entonces, eso, sí, queda, por eso, en los pueblos existen, ¿sí? Muchos relatos en relación sobre cosas que suceden. Ujú. Entonces, aquí, como dice, que refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos. Ujú. Entonces, pues bueno, ahí tenemos algunos conceptos. Esto nos ayuda. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para conocer a las personas. Para eso nos sirve. Comunicación, para eso nos sirve. Debemos de, pues, tener nociones de cómo son las personas para que esto nos permita poder tener un diálogo, ¿sí? Si las personas prefieren la palabra hablada, pues entonces, en términos comunicativos, pues vamos a utilizar la palabra hablada. ¿Sí me explico? Pero es que yo soy de diseño y comunicación visual, sí, pero eres comunicador, bueno, comunicólogo, eres comunicólogo. ¿Sí me explico? Entonces, pues tienes que utilizar los recursos de acuerdo a la problemática. Mar comenta, dice un ejemplo de tradición podría ser la cama de toros en la fiesta del pueblo de como lo de Xochimilco. Bueno, sí, en relación a Xochimilco, la cama de los toritos, ¿no? Los juegos estos pirotécnicos, sí, es parte de una tradición. Ahí lo interesante para estos antropólogos es rastrear de dónde viene todo este rollo. Y pues bueno, parece que todo tiene que ver con los chinos, ¿no? Que son los que descubrieron la pólvora y hacen un montón de juegos pirotécnicos y todo ese tipo de rollo, por supuesto. Pero más que la tradición, en realidad la tradición es la fiesta, ¿no? En su conjunto, ¿no? Que es cuando hay una fiesta patronal, si es que es de los famosos toritos. Si es la fiesta patronal, entonces queman el castillo, que es así como usualmente se dice en los pueblos. Se quema el castillo y pues bueno, aunado al castillo como parte de la festividad, pues bueno, están estos toritos, que literalmente son una figurita de torito con una estructura pues puede ser de madera, aunque también los he visto de carrizo. Y pues literal los encienden, se los montan aquí y pues ahí va corriendo, ¿no? Ahuyentando a las personas. Que probablemente, sí, tampoco soy muy, no le entiendo muy bien a ese rollo, más bien lo que disfrutamos son las luces y un poco el evento, ¿no? Como una danza. Sí, a lo mejor deriva de una danza, porque
es un ir y venir, ¿no? De esa persona que lleva ahí el toro en la espalda y va ahuyentando a las personas que somos los que estamos ahí observando. Dice Mar, dice, entonces se podría decir que la quema es una costumbre derivada de la tradición que es la fiesta. Sí, más bien es parte de la fiesta, ¿no? En este caso, Mar. Diría que en una fiesta patronal desde hace varios años hasta la fecha, todavía se mantiene, ¿sí? No puede haber fiesta patronal, por ejemplo, si no hay un, un castillo, ¿no? No hay una fiesta patronal si no hay estos cohetes, si no hay esas luces, ¿no? Que también son propulsadas a través de la pólvora y truenan en el cielo y se ve de colores, ¿no? No puede haber, o no se entiende a la fiesta si no hay el torito, no se entiende a la fiesta si no está la feria, no se entiende a la fiesta, a la fiesta si no hay un baile, por ejemplo, ¿sí? Y ese conjunto es lo que está, pues definiendo en este caso, ¿sí? A la tradición. La tradición en general, pues es la fiesta del pueblo. La tradición es que nos traigan un regalo de Reyes, ¿no? La tradición es que a lo mejor algunos, a mí no, pero a algunos les traen Santa Claus. ¿Sí me explico? Y entonces esas cuestiones pues, se van heredando. Muchas de ellas pues tienen que ver con aspectos religiosos, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios, que los veo más como comentarios, más que como preguntas. Bastante, bastante bien. Horus, por favor. Pues ya hablando, ahora sí que están hablando de las tradiciones y de cohetes, pues justamente yo soy de Tultepec y en Tultepec justamente está muy cohetes, pero como tal es algo que representa al municipio. Entras y te dice de Tultepec, capital de la pirotecnia. Y está el mercado de cohetes, en todas las fiestas hay cohetes, en toda fiesta hay castillo, en toda fiesta hay torito, en toda fiesta hay piromusical y es algo justamente que arraiga mucho al pueblo. Que vas a una fiesta y no hay cohetes es como de a caray, ¿qué está pasando? Sí, es sumamente interesante. Yo viví ahí en Huacalco, algunos años, y ahí nos quedaba muy cerca Tultepec. Y de lo que dice Horus, pues lo suscribo, es completamente correcto. No sé si quieras comentar algo más. Tú debes No, de... no, pues justo, ese Perdón, es, perdón, antes de que sigas, perdóname. Tú debes de saber qué onda con el torito que estaba preguntando Mar. Vamos a darle respuesta a esta chaville. pues hasta donde a mí me contaron es algo así como el Burning Man, como la quema de algo nuevo, la quema de algo viejo como para darle paso a algo nuevo. Oh. Hasta donde a mí me contaron, no me acuerdo bien. Seguramente tendrás más credibilidad tú que yo. Así es que yo te creo más a ti de lo que yo no sé. Muchísimas gracias. Espero que querías comentar algo más. Que no, o sea, justo que como un ejemplo de los cohetes, al menos hasta donde yo lo puedo decir, es justamente eso, o sea, sí los cohetes donde yo vivo es su identidad cultural básicamente. Inclusamente había muchos aspectos de cuando tronó el mercado de que decían, ¿y por qué no gente externa? Porque pues hizo la noticia, ¿y por qué no prohíben hacer la pirotecnia? ¿Por qué no prohíben pirotecnia, que la pirotecnia siga existiendo en el municipio? Y es porque simplemente si dejas de existir la pirotecnia, le estás quitando un arraigo cultural muy fuerte al municipio, además de que le estás quitando el trabajo a prácticamente la mitad del municipio de igual, porque la mayoría del municipio se dedica a la pirotecnia. Muy bien, muchísimas gracias, Ojos, por ese contexto, ¿no? En relación a la cultura, efectivamente. Por ahí vieron, jamás estuve de acuerdo, ¿eh? Hay muchas publicaciones de que es que no quemen cohetes, que muchas cosas, ¿no? En relación a los animalitos, a la contaminación, y eso es una estrategia de comunicación, tratando de responsabilizar a los cohetes de todos los problemas que en realidad tenemos. Entonces decimos, no son los cohetes. Al final de cuentas, las especies nos vamos adaptando y dejamos de observar verdaderamente los problemas que son pues, significativos, que eso es lo que casi siempre hacen con nosotros. Hay un juego incesante, no tires agua, casi casi es tu culpa, tú tiras agua, por eso no hay agua. No hay suficiente agua
Pues primera, porque estamos extremadamente sobrepoblados, esa es una primera problemática. Tenemos otras problemáticas, que la industria desperdicia muchísima agua, ¿sí? Pero difícilmente alguien dice, pues miren hacia la industria, ¿sí? Pero también mirar hacia la industria significaría pues, que nosotros debemos de dejar de consumir, pero tampoco queremos dejar de consumir. ¿Sí me explico? Entonces, la teoría se llama, ahorita se las menciono y tiene que ver con nuestro tema de hoy, se llama la teoría de la agenda. Los medios de comunicación nos dicen que tenemos que pensar, literal. Entonces, arrojan el tema y nosotros, si nos enganchamos, desarrollamos el tema. ¿Sale? Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con esto porque ya me di cuenta, ya nos aventamos 40 minutos y no, bueno, sí hemos avanzado, pero no hemos avanzado. Vamos a seguir, ¿no? Rápido, vámonos con etnia. Ya aquí yo no creo que haya tanto problema. Población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos. Comunidad, grupo o conjunto de individuos, de seres humanos que comparten elementos en común, tales como un idioma, ¿no? Costumbres, valores, tareas. Entonces, me parece que aquí no hay tanto problema. ¿Sí? En este caso, la etnia es un grupo pequeño, es un grupo menor, ¿sí? La comunidad va en ese sentido, va en ese sentido ascendente hasta llegar a la sociedad. Las sociedades pueden ser cosmopolitas, que esa es la gran diferencia. Horus, ¿no has bajado la manita? ¿Quieres comentar algo más? Si se te olvidó, no pasa Ah, nada. no, se me olvidó. Sí, no pasa nada. Nada más porque a lo mejor quieres comentar y yo sigo, no dejo de hablar, ¿va? Sociedad, conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales, ¿no? Esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. Y, pues bueno, aquí, pues obviamente, pues hay diferentes tipos. Más bien las sociedades pueden estar formadas por diferentes tipos de personas, ¿no? Diferentes grupos. Vamos con psicología y comunicación. ¿Sí? Definición de psicología es la ciencia que se va a encargar del estudio del individuo desde un ámbito que es biológico, psicológico, social. Es decir, que lo que se forma acá en la cabeza depende, bueno, primero de la parte biológica, cómo estamos armados, ¿no? De fábrica. Y obviamente pues hacia atrás, cómo venía la fábrica hacia atrás, desde hacia atrás hasta nuestros días. De acá, la parte psicológica, las personas tenemos características muy particulares en torno a la psique. ¿Sí? Es decir, hay personas que son más fuertes psicológicamente, hay quienes no lo son, hay quienes tienen mucha tolerancia a la frustración, hay quienes no tenemos tanta tolerancia a la frustración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero también hay una carga social. La carga social es la que nos empuja, ¿sí? A la construcción, ¿sí? Del ámbito psicológico. Es decir, lo complementa, lo alimenta, ¿sí? O destruye esa parte psicológica. Por ejemplo, la autoestima, ¿no? El autoestima, pues, llegados de fábrica, digamos, si llegamos en buenas condiciones en términos de condiciones afectivas y demás, y de repente pues, estamos tocados, ¿no? En la cuestión de la autoestima, habría que ver primero pues, qué sucedió en la familia, pero también vamos a encontrarnos que en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos socialmente, pues también puede haber intervención. No, pues es que me agarraba de bajada o me ponían apodos, ¿sí? O cosas así, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Que hoy suena mucho. Entonces, para eso tenemos que entender la mercadotecnia, por ejemplo, utiliza mucho estas ciencias para poder entender a los públicos objetivo. Entonces, se estudia, por ejemplo, el enfoque biológico. Ya hemos platicado aquí de la pirámide de Maslow. ¿Se han escuchado de la pirámide de Maslow? Creo que sí, ¿verdad? En algún momento hicieron algún comentario. No Yo creo que incluso la vimos, la pirámide de sí la Maslow. vimos. Gracias, gracias. Sí.
Es que de repente me norteo, es un poco complicado recordar todo, pero te agradezco muchísimo. Sale. Pues bueno, ¿se acuerdan de esta pirámide? Pues bueno, aquí está la parte biológica y todo lo demás es la parte social, ¿sí? Donde vamos a encontrar pues muchas necesidades, ¿sí? Del orden social. Es decir, pues en primera instancia una necesidad del orden social es socializar. Y perdónenme la redundancia. Ujú. Necesitamos socializar, necesitamos aceptación, que era lo que veíamos con la sociología. ¿Sí se acuerdan? Entonces estamos viendo en su conjunto, ¿sí? A los diferentes grupos, ¿sí? Humanos, ¿sí? O a la humanidad desde distintas ciencias. ¿Qué es lo que ven o cuál es el enfoque de esas ciencias? Y esto me sirve en términos comunicativos, pues precisamente para saber qué necesitan las personas. Ujú. La mercadotecnia lo entiende muy bien. ¿Sale? Bueno, pues vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Percepción es uno de los conceptos. Dice aquí, son las impresiones que puede percibir un individuo a través de los sentidos. Ujú. Entonces, cuando hablamos de percibir, no estamos hablando necesariamente de ver. O sí estamos hablando de ver, pero también estamos hablando de oír, ¿sí? Estamos hablando o de escuchar, ¿sí? Escuchar, estamos hablando del tacto, de tocar, estamos hablando de oler, ujú, es ver, escuchar, y también degustar, ¿sí? Degustar de probar, ¿sale? Bueno, entonces estamos hablando de los sentidos. Algunas personas, el ejercicio que hicimos la semana pasada nos dice básicamente eso. Algunas personas se van en términos del aprendizaje, de acuerdo a esta teoría, que es el ejercicio que aplicamos es muy cercano a la teoría de Cole. Entonces, ahorita vemos cómo, qué van con Cole. Entonces, para algunas personas es más placentero aprender a través de lo que sea. Para otras personas es más placentero haciendo las cosas. Y entonces, como es más placentero, se comprende mejor, ¿sí? Y para otras personas es escuchando, ¿sí? Al decir placentero, a lo que me refiero es que se disfruta. Ujú. Una clase, por ejemplo. ¿Sí? Hay quienes disfrutan, que en general, pues nosotros disfrutamos mucho las clases que es del hacer, como el dibujar. Ujú. Sí o no se pasan horas dibujando y el tiempo pasa así. Pues bueno, hay otras personas que no lo van a disfrutar tanto. Ujú. En este caso, sí, pues de acuerdo a lo que hipotetizo de nuestros estudiantes, pues es eso, ¿no? Tenemos una buena carga kinestésica y por eso hay muchas personas a las que les gusta dibujar. Ujú. Que se interpreta con que somos visuales porque hacemos registros gráficos. Pero no, en realidad es la acción lo que evalúa en qué ámbito estamos. Entonces, de acuerdo a cómo percibimos el mundo, con qué sentidos percibamos el mundo, más, déjenme ver si por aquí lo dejé. Ah, a ver, o solo tuve la idea de haberlo apuntado. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo nosotros, a qué sentidos utilicemos para percibir el mundo, entonces nosotros vamos a construir, ¿sí? una, mm, vamos a construir, voy a poner la palabra imagen. Cuando me refiero a la palabra imagen, no me refiero a algo gráfico, necesariamente o visual, sino que es una forma, ¿sí? Muy particular de interpretar
el fragmento de realidad en el cual, en el momento en el que nos encontremos. Es decir, ¿qué es lo que entiendo de? Yo puedo ver un fenómeno, sí puedo ver un cielo rojo, y para alguien puede ser espectacular, pero para alguien puede ser aterrador. ¿Sí me explico? Entonces, es el mismo fenómeno visto por dos diferentes personas y por lo tanto, ¿sí? El factor diferenciador, ¿sí? Va a ser el tema de la percepción. Vemos, la mayor parte de la población puede ver, pero no vemos de la misma manera. Leemos, la mayor parte de la población lee, pero no aprendemos de la misma manera. ¿Sí? Si yo leo un texto, a mí me cuesta mucho. Hay quien lee, ¿sí? Y va leyendo, y estos conceptos, como los sentidos, yo aquí, yo, de verdad, en mi mente yo solo veo estas letras, pero hay quienes en su mente configuran toda una explicación sobre los sentidos. Por eso cuando leen algunas personas, el acto se convierte en un evento sumamente placentero, porque están disfrutando lo que se está construyendo en la mente. Y eso es, es lo que vamos a entender como percepción. Ajá. No a observar, no a ver, sino la percepción es lo que se va a construir, ¿sí? En la mente, que sería en este caso la palabra, lo que se construye en general, yo me refiero siempre a ello como la imagen. Ajá, pero la imagen no es la representación gráfica, no es la foto, no, es lo que acá se construye, ¿sí? En la mente. Después es importante, en términos comunicativos, la atención, en el diseño siempre tener la atención. La publicidad trabaja mucho con el concepto de atención, llamar la atención. El asunto es que en comunicación debemos buscar tener la atención de las personas correctas. Entonces, para la comunicación, tenemos que saber qué quieren, qué necesitan, qué desean las personas para acercárselas en términos comunicativos. Entonces, debe de existir ya el drama, ¿sí? De lo que quieren, desean, necesitan las personas. Debemos ya saberlo para que lo pongamos en un mensaje y como les decía en otra sesión, ¿sí? Lo que atrae, ¿sí? No es en sí lo gráfico. Lo gráfico es fundamental por varios aspectos. Se los he mencionado ahorita les menciono algunos, sino porque en sí el tema es importante e interesante para la gente. Y eso es lo que tenemos que comprender. ¿Por qué el diseño gráfico es importante? Pues porque nos permite organizar, ¿sí? Nos permite jerarquizar, ¿sí? Nos permite visibilizar, ¿sí? Es parte de todo el fenómeno estratégico en términos de comunicación. Por aquí hay un comentario, déjenme checar. Es Horus. Solo para no dejarlos con el dato erróneo, investigué un poquito y el toro representa al diablo. Y la quema como tal es una representación de cómo se persigue a los herejes. Ah, qué interesante. Eso en la Semana Santa, si tengo chance me voy a ir al pueblo de mi abuela. Ya no está mi abuela, pero ahí todavía vamos cada que podemos. Y hacen una quema del Judas. Lo montan en un burrito. mm, es un muñeco, que es el Judas, pues es la representación del chanclotas, ¿no? Del maloso. Entonces, literal lo truenan. Nunca he visto, la verdad nunca he visto, solo me han platicado porque en las ocasiones que es esa fiesta, nunca he podido estar allá. Entonces, pues, a ver, voy a ver si puedo ir en esta ocasión, específicamente en esos días, para ver qué es y cómo es, y también si protegen al burrito, no nada más me lo vayan a quemar. El malvado. Te agradezco mucho, Horus. Gracias por la ilustración. Y entonces, fíjense qué interesante, ¿no?
nosotros vemos el evento, Mar hizo el planteamiento, ¿no? De lo que probablemente vio. A lo mejor Mar es de Xochimilco, pero no lo sé, nada más estoy aquí, de chismosote. Pero lo que menciona, ¿sí? Es todo el significado y todo el simbolismo. De repente cuando lo hacen en las redes sociales, se convierte en algo rico, ¿no? Algo delicioso en ese sentido, que podemos aprender, que podemos conocer al respecto, ¿no? De lo profundo que puede ser una tradición en ese sentido. Pues vamos a seguir entonces. Ya casi vamos a terminar. Nada más vamos a descansar 5 minutos, ¿eh? Para que la siguiente hora nos enfoquemos nada más a comunicación. Ujú. Ya vamos a terminar estas partes. Lo que pasa es que sí es bien importante que comprendan por qué hablamos de repente sociología, antropología, psicología. Dice aquí, atención no es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos. Esta especie de filtro es lo que les menciono. Nosotros vemos un millón de cosas alrededor. Todo nos llama la atención. Bueno, puede haber alguna persona que sí quiera hacer todo. Sobre todo cuando vamos a un lugar nuevo. Sí, queremos ver todo. Pero después este fenómeno ¿cómo se degrada. Y lo que sucede a continuación es que después nos volvemos selectivos. Vamos a observar principalmente las cosas que nos pueden o que nos llaman la atención por alguna razón. Ya les decía, pues para eso se conocen a las personas. Entonces, este mismo fenómeno pues es un fenómeno evolutivo. ¿Sí? O sea, está con nosotros porque supongo que en alguna época primitiva nos permitía pues, observar dentro del medio ambiente si había o no había algún peligro. Y había que estar al tiro, ¿sí? Y al tiro, obviamente, con los sentidos. ¿Sí? Por eso el oído, para muchas especies, es fundamental. El olfato, ¿no? Dicen que los lobos pueden oler a su presa, no sé si a 2 kilómetros o más. ¿No? Y que para cazar, por ejemplo, a un venado hay que ponerse en contra del viento para que el viento no lleve nuestro aroma. Y entonces todo ese tipo de cosas, obviamente, pues, tienen que ver nuevamente con los términos comunicativos. Estímulos, cualquier cosa capaz de influir sobre los aparatos sensitivos. Entonces, ¿sí? El estímulo es un concepto que se utiliza mucho en el conductismo. Entonces es aquello que obviamente pues, nos va a provocar algo, ¿sí? No una sensación como en el arte, no, no. Me refiero a algo en particular en términos comunicativos. Entonces, para capturar la atención hay que elegir los estímulos correctos. Y los estímulos correctos solamente van a tener incidencia en determinados grupos. Para eso es el estudio de los grupos. Y decimos, si es una etnia, pues el grupo es más cerrado, ¿sí? Aparentemente, pues es un poquito menos complejo. Pero en la medida que esos grupos van creciendo, pues la condición comunicativa se vuelve más compleja. Hasta que llegó el Internet, desde luego. Emociones es un estado psicológico. Las emociones son fundamentales en comunicación contemporánea. ¿Qué es lo que están haciendo en propaganda? Pues la oposición de todo dice que tenemos miedo. Ajá, dice, ¿tienes miedo? Pues bueno, conmigo ya no vas a tener miedo, porque yo voy a acabar con la delincuencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un juego, ¿sí? Propagandístico a través del cual, pues, lo que quieren que tengamos es miedo. ¿Por qué quieren que tengamos miedo? Porque cuando estamos en estados alterados, cuando nuestras emociones están alteradas, nuestra toma de decisiones, sí, puede alterarse. Es superada la parte emotiva, sí. Más bien es superada la parte racional por la parte emotiva. Y entonces actuamos, sí, por reacción. Actuamos casi por reflejo.
y no medimos consecuencias. Difícilmente alguien, si nos están hablando de delincuencia, difícilmente alguien va a decir, no, no, a ver, déjenme averiguar. Tengo que ver cuáles son los datos estadísticos en relación a la delincuencia. No, nos dicen, tienes miedo, debes de tener miedo porque pues, está muy mal todo. Pues entonces lo que hacemos es pues, tener miedo. ¿Sí? Así funciona mucho la propaganda. Vamos bien, andan ahí. Manifiéstense, por favor. Si no, se los va a llevar el Sí, chamo, el chanclotas. Vale, gracias. claro. Vale, por favor. Chaville, ¿qué onda? Ah, ya, hola, ¿sí se me escucha? Hola. Sí, perfectamente. Es que, bueno, no sé, me estuve aguantando mucho el decir esto porque no quiero interrumpir, Sí, es mía, pero es mía. es que apenas, justo ayer, estuve como en una experiencia inmersiva y estuvimos como, dieron como un taller de eso y justamente se hablaba como de esta forma de generar estímulos y literalmente el ejemplo que usted dio de ver un cielo rojo. Eso literalmente sucedió en una experiencia inmersiva y bueno, en lo personal yo lo vi y me dio mucho miedo porque haz de cuenta que era, o sea, es una experiencia inmersiva en un lugar como súper cerrado, muy grande, muy alto. En la parte de arriba, en el techo, había un espejo y pues como usted mencionó, ¿no? O sea, todo era rojo e incluso había como cierto clima, según lo que nos mencionaron, era como de nubes, o sea, nubes artificiales. Entonces era una cosa bastante extraña y la gente como que a la gente le gustó mucho, no sé Ándale. qué fue, pero le encantó. Y como el público aprendió o se enseñó a interactuar con esa obra, fue acostándose en el piso, viendo su reflejo y moviendo los brazos, las piernas. Y así, al final se supone que los estudios que hicieron acerca de esa experiencia fue que como que reconectaron con su relación con la naturaleza y se dieron cuenta de que el sol pues está ahí, ¿no? Entonces es como, ¿qué? No sé, me resonó mucho con todo esto. Y ya. Muchísimas gracias, Mar. Lo que mencionas dentro de todas las cosas interesantes, ¿sí? Y que además de todo se apega, como bien lo mencionas, es lo que cada quien interpretó, ¿no? Eso, nunca lo olvides. Nunca lo olviden, ¿eh? En general, porque nosotros podemos ver un fenómeno y alguien lo ve diferente. ¿Sí? Alguien dice, yo no puedo entender por qué la gente vota por Morena. Pues alguien de Morena pues, dice, pues yo no puedo entender por qué alguien vota por el PAN o por el PRI. ¿Sí me explico? Y cuando te metes a platicar con alguna de esas personas, pues primero te das cuenta que están completamente convencidas. Punto. Y que si hay un punto de inflexión dentro de la charla, pues lo único que va a generar es conflicto. Porque nadie dijo, oye, pues trátame de convencer de que tu partido es mejor, ¿no? Aquí a veces viene la intrusión, ¿no? Y te quiero convencer porque yo sé que yo tengo la razón. No, la razón sí es individual. Algunas personas pueden coincidir con una razón, con un punto de vista, pero es meramente individual, ¿sí? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con todo ello. Muchísimas gracias. Nada, seguimos, ¿no? Una experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, una respuesta conductual, ¿sale? Esto nos lleva a una respuesta conductual. Por eso se trabaja con las emociones, porque lo que se busca es una conducta. La inteligencia es la capacidad cognitiva, que ese es el complemento, ¿sale? Y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Entonces, de acuerdo a las experiencias, a lo mejor en algunos casos extremadamente emocionales o racionales, pues viene una evaluación. Ese producto es malísimo. Yo ya lo probé. ¿Sí me explico? Entonces, además de la experiencia racional, después ya viene una carga emocional. Me dejó mal. Invertí mucho dinero y el producto es terrible, fatal. Si me explico, y entonces esto va a generar una aversión. Se utilizan las emociones para la compra,
pero también se utilizan las emociones para generar filiación. Es que Apple es diferente. Ah, pues ahí se va formando esa filiación. Pero además Apple está preocupadísimo por el medio ambiente. Entonces, pues más filiación. ¿Sí me explico? Entonces, de, este juego que traemos ya incluido en nuestras personas, pues bueno, esto es lo que se ocupa precisamente. Se estudia a las personas, se sabe cómo más o menos van a reaccionar. Por ejemplo, ante el miedo. El miedo es literalmente la campaña de la oposición. Todo es terrible, ¿sí? El país se está incendiando, por todos lados hay muertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A tal grado que de repente dices, pues buscas, ¿no? En el ambiente, ¿no? Exactamente en dónde están esos difuntos, que sí hay, por supuesto, sí hay, pero parte de la propaganda es la ultra exageración. ¿Sí? Esto va directo a la psique, a la parte emocional, porque no lo vamos a comprobar. Es como el chisme. El chisme se comprueba, no, la gente le encanta el chisme. Nos encanta el chisme. ¿Sí? Y por eso dicen, ya viste a la vecina. Sí, pues no lo vi, pero me platicó un amigo del amigo. Sí, y ya la vecina ya está en la boca de todo el mundo. Pero difícilmente alguien va a buscar comprobar. Pero ese es nuestro trabajo. Esta es nuestra chamba, ¿sí? La inteligencia. Ese es nuestro trabajo. Personalidad es un constructo hipotético que inferimos de la conducta de las personas, ¿no? Es decir, es literalmente cómo nos paramos y cómo nos percibe la gente. Esa es nuestra personalidad. Ujú. Entonces, dentro de ese constructo, pues obviamente pues, tiene que ver las emociones, la inteligencia. Hay algo que se llama inteligencia emocional. Alguien que dice, hay un problema, pues sí, pero ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Y hay dichos pues, interesantes, ¿no? Los dichos populares son sabios en ese sentido, ¿no? Si tiene solución, ¿de qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿de qué me preocupo? Sí, sí, sí me explico, pero eso obviamente para llegar a esos niveles o para que alguien tenga esos niveles, pues debe tener este tipo, ¿sí? Un tipo en particular de personalidad, de manejo de las emociones, ¿no? Que es lo que se conoce como la inteligencia emocional. Algunas personas la construyen, otras personas ya vienen así de paquete. Ah, interesante. Bueno, rápido les dejo aquí la bibliografía. Nos vamos con el diseño como problema del orden comunicativo. Tómense 5 minutos. Ujú. Cuatro para que, de acuerdo a mi reloj, regresemos exactamente a las 6:15. Yo sé que no está la hora, pero de acuerdo a mi reloj. ¿Sale? 4 minutitos. Descansen tantito, tomen agua y regresamos. Pues sale, ya estamos de regreso. Vamos por nuestra segunda parte. Pero voy a llevar un poquitito más rápido, pero ahorita nos sirvió lo que hemos platicado para dirigirlo a esto de la comunicación, ¿vale? Y nos vamos a enfocar al modelo básico de comunicación. Ahí les voy a pedir que pongan mucha atención, que tomen notas para que se puedan acordar y si hay algo que no quede claro, pues por favor me dicen y como siempre pues ya les explico, ¿va? Entonces, sin miedo al éxito, me preguntan. Si no puedo, pues ya ustedes me ayudan a hacer alguna búsqueda o algo por el estilo. Nuestro objetivo, analizar el proceso comunicativo, ¿sí? Y su aplicación dentro del diseño y la comunicación visual. Entonces, para nuestro curso es correcto, comunicación visual. Recuerden, más sí, otros 4 sentidos. Uh -huh. Sí, probablemente sí, la comunicación visual
probablemente es la más importante en ciertos rubros, pero no hay que olvidar lo demás, ¿eh? Eso jamás lo olvido. ¿Qué pasa en torno a la comunicación? Pues primero tenemos que saber identificar hacia dónde se está yendo el asunto de la comunicación. Pues bueno, todo se está yendo a la parte digital. Una de las características que tiene la comunicación en términos de lo digital es que existe una nube, ¿sí? Ay, qué fea nube, ¿sí? Con mucha información de todo tipo. Nosotros contribuimos, tenemos nuestra información, los diferentes sitios nos preguntan si pueden usar esas galletas, las famosas cookies, nos preguntan si pueden acceder a nuestras bases de datos de fotos, etcétera, etcétera, y nos hacen una copia de seguridad de nuestras fotos, es decir, poseen toda nuestra información. Uh-huh. Los famosos algoritmos, que pues literalmente son combinaciones, bueno, son programas que tienen diferentes combinaciones para poder identificar conductas de nosotros en nuestro acontecer en cada aplicación, en cada sitio, bueno, los diferentes sitios. Y esas conductas, ¿sí?, se van guardando, ¿sí?, dentro de diferentes registros. Google, por ejemplo, tiene un registro, Facebook tendrá un registro, ¿sí?, y así sucesivamente. WhatsApp también te dice, oye, ¿no quieres una copia de seguridad? Pues si no la quieres, de todas maneras, ahí te la hacemos, ¿no? Y hace todavía algunos meses tardaba un buen en hacernos la copia de seguridad, entonces tienes que estar esperando a ver a qué terminaba. ¿Sí? Hoy en día estoy haciendo la copia de seguridad, pero es rapidísimo, porque supongo que debe haber mucha molestia. De repente tienes que mandar un mensaje y te pones a hacer tu copia de seguridad, no puedes. ¿Sí? Incluso las computadoras, pues de repente se te apagan y te dicen, ¿sabes qué onda? Pues me tengo que reiniciar porque pues, hay que instalar actualizaciones. ¿Sí? En ese sentido, pues, son artículos, son productos. Uh-huh. Por eso tienen que funcionar de esa manera, deben acceder a esos datos. Este tipo pues, de tecnología es lo que permite tener datos precisos. Tienen fotos, ¿sí? Y fotos que nosotros nos hicimos y que publicamos, conversaciones, publicaciones, ¿sí?, temas de interés. Por eso cuando buscan de repente algo que quieren comprar y aparecen, como por arte de magia, diferentes vendedores que ya le están ofreciendo el producto. Ah, pues mira, aquí tenemos estos guaraches, aquí tenemos estas pantuflas, aquí tenemos... Uh-huh. Y aparecen no necesariamente en el medio en el que hicimos la búsqueda, sino que a través de los llamados algoritmos, de la tecnología que, por ejemplo, tiene Google, entonces se identifica a quienes están haciendo determinadas búsquedas y esos mismos sistemas, esos mismos programas, lo que hacen es enviarte esas publicidades. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante. La mayor parte de la comunicación se realiza dentro de, y pues bueno, para dato interesante, esto es de el 7 de marzo del año pasado, más o menos hace un año, esta publicación, ¿sí?, que habla de entre enero de 22-23, el total de conexiones móviles creció un 3.7%. Si la tendencia se mantiene, incrementa dramáticamente, pues bueno, tendremos o significará que las personas estamos cada vez más tiempo en la red, ¿sí? Y dice, del total de la población, 96.5 dispone de un teléfono celular móvil. ¿Sí? Este es un dato impresionante, porque además el teléfono celular es personal. Uh-huh. Que esa es la gran, eh, es el gran detalle que tiene esa tecnología. Es muy personal. ¿Sí? Es tan personal que hasta le ponemos clave. Uh-huh. No cualquiera puede entrar. ¿Sí me explico? Y entonces ese nivel de personalidad también nos va a llevar a un nivel de individualidad, es decir, de aislamiento.
porque muchas de las cosas que hacemos las resolvemos desde aquí, ¿sale? Hacemos llamadas telefónicas cada vez menos. Ujú. Y esto es porque, bueno, me han platicado, de repente les pregunto, ¿por qué no les gustan las llamadas telefónicas? Pues porque como que se sienten expuestas las personas. Eso es de las cosas que he escuchado. Y entonces un mensaje, en el mensaje hay control, ¿no? ¿Lo veo o no lo veo? Nada, voy a ponerle en modo de que no se vean las palomitas azules, es decir, que ya vi el mensaje. Inclusive este WhatsApp automáticamente, cuando alguien, una persona nueva, conocida o no conocida, te manda un mensaje, te dice, la persona que te envió el mensaje no puede ver que ya viste el mensaje, a menos que tú autorices, literalmente, que conoces a la persona y que puedes tener comunicación con ella. Si no, tú puedes verlo y no pasa nada, como si no lo hubieras visto, ¿sí? Entonces, esto que sucede, pues tiene que ver un poco con la personalidad, que es pues, en la que estamos cohabitando. Pues bueno, pues vámonos con el concepto. ¿Qué es la comunicación? Dice aquí es el intercambio de signos, muy importante, de todo tipo, ¿sí? Signos visuales, signos ópticos, es decir, la palabra hablada, la música, son también signos que están volando por todas partes. Los objetos en sí mismos nos comunican cosas. Ujú. Las texturas, la temperatura, ¿sí? El sabor de las cosas, el olor, ¿no? Por ejemplo, en términos de alimentación, el olor es fundamental, ¿no? Huele delicioso. No lo hemos probado, pero el aroma nos está diciendo que puede ser que tenga un buen sabor. ¿Sí me explico? Entonces ahí vamos a encontrar los signos de todo tipo en el que intervienen como receptores, obviamente, con sus sentidos. ¿Sí? Aquí nos vamos a tener una clase, se va a llamar eso, comunicación multisensorial. ¿Sí? Multisensorial es a través de los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Ya sea esta comunicación personal e impersonal. ¿Qué es una comunicación personal? Pues nosotros estamos teniendo como intermediario un medio de comunicación, que en este caso pues, es la tecnología y dentro de ello pues, un programa llamado Zoom, pero tenemos una comunicación directa, ¿sí? Que es lo más parecido a una comunicación personal, aunque la comunicación personal por excelencia pues es que estemos en persona, ¿sí? Físicamente, dentro de un determinado espacio. Uh -huh. Y la comunicación impersonal es cuando se hace fuera de tiempo, es decir, estrictamente, déjenme regreso, estrictamente lo que estamos teniendo es comunicación impersonal, estrictamente. Pero yo me atrevo a decir que es personal porque estamos interactuando en el mismo, en el mismo tiempo, ¿sale? Esa es una percepción mía, ¿sí? Es una interpretación, perdón, es una interpretación mía. Uh -huh. No lo olviden. Y entonces en el caso del impersonal es cuando hay una comunicación a distancia, pero donde no hay una interacción, ¿sí? Una interacción, pues en tiempo, como puede ser en el caso de la radio que ha grabado o que no va dirigida a la comunicación directamente. En este caso la comunicación es con ustedes. En la radio pues lanzan a ver a quién le cae. ¿Sí me explico? La prensa pues venden el papel, ¿no? Con los textos, a ver quién los lee. En este caso hay un conocimiento mínimo entre ustedes y yo, pero hay un conocimiento mínimo. Uh -huh. ¿Sí? Saben que soy el profesor, yo sé que ustedes son los estudiantes que tienen sueños de, de trabajar en ilustración, en video y todo ese tipo de cosas. Así es que de esta manera conozco un poco sus intereses y lo que tenemos es una charla. ¿Sale? La acción comunicativa se ejerce debido, ¿sí?, a propósitos o necesidades individuales y o colectivas. Es decir, que en todo proceso comunicativo, ¿sí?,
pienso yo que hay un propósito. De hecho, no lo pienso yo solo, ¿no? De hecho, lo leí en un libro que es la teoría de la acción comunicativa, la que estoy viendo, la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Se los voy a escribir aquí. Ah, Jürgen Habermas. Ujú. Entonces, esta teoría de la acción comunicativa menciona que en todo acto comunicativo hay un propósito. El propósito puede ser cualquiera, ¿sí? Cualesquiera de los propósitos está dentro de esta necesidad comunicativa y desde la necesidad incluso de no sentirse solos. De repente, ustedes pueden mandarle un mensaje a alguien, es porque a lo mejor se sienten con algún grado de soledad. Mandan el mensaje y hay una respuesta. Entonces, aunque sí, de manera, aunque a distancia, ¿sí? Pero ya hay una interacción. Y en términos comunicativos, esto es lo importante. ¿Sí? Estas pueden ser de forma individual, pero para nosotros que estudiamos el diseño de la comunicación, pues bueno, vamos a buscar, ¿no? Que estas tengan que ver con determinados grupos, ¿no? Determinadas personas. Las ciencias de la comunicación son aquellas disciplinas de las ciencias sociales que se encargan de estudiar la esencia de los procesos de comunicación. Es decir, qué elementos, qué sucedió dentro de un fenómeno comunicativo, ¿sí? Entonces dice, como fenómenos sensibles. La ciencia de la comunicación dice, cada proceso de comunicación es único. Se vive en un tiempo, los estados anímicos de las personas son particulares en cada sesión. Vamos a pensar en una clase, ¿sí? En cada sesión los estados anímicos son diferentes. A lo mejor tuvieron un gran día hoy, o el gran día lo tuvieron la semana pasada o hace 15 días. Y entonces la forma en cómo van a percibir una clase, la mía o otra que hayan tenido hoy, pues puede ser distinta, ¿sí? Para alguien, ¿sí? Su clase que tuvieron hace rato pudo haber sido la mejor clase de su vida, ¿sale? Para alguien, dicen, no, o sea, hoy no me gustó la clase. Si me explico y regresamos a los conceptos que habíamos visto. Pues es percepción. Uh-huh. Tal vez su maestra se fue muy satisfecha a su casa si tuvieron clase presencial. Dijo, qué gran clase di, no me lo puedo creer. Sin embargo, no todo el mundo va a percibir el mismo evento de la misma manera. Mar nos dio el ejemplo. ¿Sí? ¿Va quedando claro eso que les estoy explicando? Ayúdenme, por favor. Alguna reacción, una palomita o un tache, ¿no? Yo Ahorita, solo quería preguntarle algo, profesor. por favor, Andrés, Pues, gracias. solo Sí, sí, quería sí. preguntarle algo. Entonces, ¿hay una variedad de factores que hace que cada proceso comunicativo sea completamente diferente, como en este caso puede ser el estado de ánimo de la persona? Sí, es correcta tú mismo hiciste la pregunta, tú mismo diste la respuesta. Sí, incluso las circunstancias, Andrés. Eh, Fíjense que tengo 3 grupos de una materia. Buen planteamiento, muchas gracias, Andrés. Vamos por aquí a apuntarte. Tengo 3 grupos de una misma materia. Es un seminario, es un grupo de octavo. Pero dependiendo, el mismo tema di en la semana, está así planeado, ¿no? Pero depende del grupo. Mi estado anímico incluso, porque hay grupos que preguntan, hay grupos que levantan la mano y dicen, yo quiero aportar esto. Y esto ya enciende en sí misma la sesión. Pero de repente puede haber algún grupo de los 3, ¿eh? No digo en alguna persona, alguno de los 3 que ni bueno ni malo, entonces de repente estoy hablando aquí, hablando, no sucedió nada, ¿sí? El tipo de respuesta que yo tengo, entonces no va a ser
igual, estamos hablando de lo mismo, es el mismo tema, son las mismas diapositivas, ¿sí? Pero el contexto que dan los estudiantes en general, ¿sí? No genera el nivel de sinergia. Entonces, un fenómeno comunicativo va a tener, como dice Andrés, sus propias particularidades. Uh-huh. Y por eso es tan complejo. No, bueno, es complejo el estudio, que es lo que hace la ciencia de la comunicación, que estudia los fenómenos comunicativos. Pero nuestra bronca profesional no es estudiar un fenómeno. Bueno, sí lo tenemos que estudiar, pero ese no es el gran problema. El problema es que nosotros tenemos que proponer, ¿sí? Tenemos que hacer una propuesta en términos de comunicación. Y hay que elegir los medios, y hay que elegir el horario, y hay que elegir los contenidos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de los signos, que era el diseño? Ah, pues bueno, tomamos todo ese chingo de signos, ¿sí? Y tenemos que ponderar cuáles pueden corresponder, ¿sí? A esto. Bueno, además de la percepción, ¿no? Que no todo el mundo lo va a percibir. Es una etnia, es una comunidad, ¿sí? Es un grupo social. En cada uno va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no es lo mismo una etnia, a una comunidad, a un grupo social. Es lo que estamos viendo. Uh-huh. Por eso, ¿vale? Por eso llegamos a esta instancia, ¿sí? Entonces, dice aquí mismo, los medios que se emplean, los medios de comunicación. A ver, rápido, así un cáliz. No sé si hayan escuchado esa palabra. Cáliz es como un experimento, una pruebita, una prueba. Uh-huh. ¿Quién, ¿A quién le gusta leer? Pero así de verdad, que, que diga, ay, no manches, no he leído, me siento mal. ¿Alguien? Si no hay nadie, no pasa nada, ¿eh? No sucede nada. Amar, ¿no? Sale. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Pueden ser 5, pueden ser 10, puede ser todo el grupo. Pero también si no lo es, no pasa nada, no estamos, acuérdense, aquí no estamos ejerciendo juicios de ningún tipo. Sale. Aquí está parte de a lo que quería llegar. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias. Ahí está. Uh-huh. Entonces, si tomamos el tema del medio de comunicación de una población, ¿sí?, de 22 personas, que somos las que estamos en este momento en la sala, tengo que darles una explicación, pues el error caería a lo mejor en elegir redactar el texto. ¿Saben qué? No quiero darles la clase, transcribir la clase y se las voy a dar, tienen que leerla. ¿Sí? Y es 2 horas de bla, 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 bla. ¿Sí me explico? Entonces, algunas personas van a preferir, no, mejor que me lo diga. Yo prefiero escucharlo. Uh-huh. Y ahí tendríamos que hacer la evaluación, que es a lo que llegamos en un momento. Me voy adelante. ¿Sale? Y por aquí dice, y el conjunto semiótico. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la semiótica? Ah, pues bueno, es el estudio de los signos. Ya vimos que no se interpretan o que puede haber el problema de la interpretación de los signos y también tiene que ver con esta cuestión. Pues puede ser una cuestión cultural, sí, puede ser una cuestión perceptual. ¿Sí? Pues simple y sencillamente no lo entiendo. ¿Sí? O algunos vieron un elefante, otros vieron un peine. Uh-huh. Entonces, ahí eso va a depender obviamente de nuestro contexto, dónde crecimos, qué tipos de informaciones tenemos. Vamos a ver rápido estas definiciones. Esta es de Wikiversity. Se juzga mucho a estas publicaciones, pero si conoces el tema,
pues no hay ningún problema, ¿sí?, en recuperarla. Por eso, de hecho, la tomé adrede. Vamos con alguna autoridad. David Berlo, antiguito, pero vigente en ese sentido. Dice, proceso que fluye en el tiempo, sin principio ni fin. Ajá, es un devenir constante, se mantiene. El principio y el fin es, no hay un momento en el que se pueda ubicar el inicio y no sabemos si va a terminar. Siempre existen procesos de comunicación. En la naturaleza hay permanentemente procesos de comunicación. ¿Sí? La fertilización de una flor, la polinización, perdónenme, de una flor, es un proceso en sí mismo comunicativo. ¿Mm? Llega una información e incluso, ¿no?, en todo este estudio del ADN, entonces, se incorpora y viene un resultado. Dice, es un devenir constante, sin posibilidades de dividir sus partes. Es decir, que el fenómeno se estudia en su conjunto, ¿no? Son, dice, en elementos constitutivos independientes, ¿no? El fenómeno es en su conjunto. No, dice aquí, sin posibilidad de dividir, porque se busca estudiar el fenómeno. Pero, obviamente, para el análisis hay que estudiar las partes. No las dividimos, las estudiamos. Dice aquí, Roger de Graaf, ¿no? Él es de la Universidad de Ámsterdam y este cuate me dio clase. Cada acto de transmitir comunicación en el que se proyectan, dice él, pensamientos, ideas, emociones. Esta parte es muy importante porque dice Roger, dice que en cada momento puede fluir cualquier cosa, ¿sí? Está la parte emocional, está la parte racional y de esta, ¿sí?, está fluctuando de manera permanente, ¿sí? Juegan las ideas, surgen, ¿sí?, las maximizamos, las minimizamos. De repente tenemos una idea, wow, creo que acabo de descubrir el hilo negro de todo el universo. Y mucho depende de los estados anímicos. Y aquí estamos hablando, obviamente, de un enfoque de la comunicación muy de la psicología, pero es válido, ¿no? Esto nos lleva, ¿sí?, al modelo básico de comunicación. Dice Berlo, no se divide. No, pero de todas maneras hay que verlo por partes. Es indivisible. Entonces, el modelo básico va a estar constituido de 3 elementos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la trilogía? Y dentro de esa trilogía, pues bueno, es importante, ¿sí?, mencionar que es un mismo cuerpo compuesto de diferentes partes. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Hay un emisor, estrictamente alguien manda un mensaje y estrictamente alguien lo recibe. Dentro de un análisis más completo, diríamos, ahora este que recibe manda un mensaje y este lo recibe. ¿Sí? Esto es lo que sucede todo el tiempo. Ustedes van caminando en la calle sin saberlo, están mandando un mensaje. Sin saberlo. ¿Sí? Porque las personas ejercemos juicios de manera natural. Es parte de nuestra naturaleza. Y decimos, esa persona se ve que es bien agradable. Estamos comunicando algo, es la personalidad. Es nuestro estado anímico, es nuestro semblante. ¿Sí? Incluso dicen, nunca lo he estudiado verdaderamente el tema, eso sí lo comento como rumor, pero sé que sí hay investigaciones al respecto, que por ejemplo un asaltante sabe a quién asaltar y lo hace en función de lo que le comunica su personalidad. Y entonces de repente dicen, sí, a mí me han asaltado 3 veces. Pues ponte así más brava, ponte más bravo y ve a la gente a los ojos para que no des la idea de que
de que te da miedo y obviamente esa timidez que muestra, pues dice, pues es fácil quitárselo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está, ¿sí? En todos los ámbitos. Ujú. Mientras estemos, ¿sí? Como grupos sociales, pues vamos a estar inmersos dentro de ámbitos comunicativos. ¿Sí? En esencia, esta clase es un acto comunicativo. Trato de transmitirles, es parte de mi trabajo, algunas cosas que he aprendido en los libros, algunas cosas que he aprendido de mis maestros y algunas cosas que he aprendido, bueno, desde luego de la familia, ¿no? Y demás, pero también otras cosas que he aprendido en la experiencia profesional. Ujú. Entonces, ahí está esta situación. ¿Cómo lo hago? Se han dado cuenta que de repente subo mucho la voz, de repente trabajo mucho. Lo que pasa es que si mantengo una voz estable, si, si de por sí tal vez les cuesta trabajo mantener la atención, pues sería más complicado mantener la atención con una voz completamente plana. Entonces, tengo que buscar estrategias de comunicación para tratar de atraer su atención, ¿sale? Este es el caso de la comunicación. Pasó un evento comunicativo, pues, alguien lo mandó, utilizó tal medio de comunicación. Nos preguntamos por qué mandó ese mensaje, por qué eligió ese medio de comunicación, por qué ese contenido y por qué ese receptor. Serían algunas preguntas de la ciencia de la comunicación. Pero en el caso del diseño, la mercadotecnia y la publicidad, es al revés. Claro que estudiamos esto, sí, por supuesto, es nuestra obligación, pero nosotros tenemos que entenderlo al revés. Tenemos que conocer, lo primero que tenemos que aprender a conocer es al receptor. Es lo primerito. ¿Cómo es el receptor? ¿Sí? Género, edad, nivel socioeconómico, estudios, todo eso nos puede ayudar a comprender sus gustos, sus deseos, necesidades, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pues bueno, ¿qué tengo? Aquí apúntenle, por favor. Tomen bien nota. ¿Qué tengo que conocer del receptor? ¿Sí? Es bueno, estados emocionales. Como estado, perdón, aquí no me refiero a lo mismo, ¿eh? Como gobierno, estado, como gobierno. Yo contribuyo a la construcción de un estado emocional. Sí, porque mis decisiones van a afectar a la economía. Si afectan a la economía, entonces, si mi economía está bien, pues mi estado anímico puede estar mejor. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Sí, es completamente cierto. Eso lo dice las ciencias de la felicidad. Csikszentmihalyi, que es cómo se escribe, ya ni me acuerdo. Y Seligman, ¿no? Dos profesores que propusieron una explicación psicológica en relación a las ciencias de la felicidad, mencionan eso, que el dinero es muy importante para ese fenómeno. Es muy importante, obviamente, para el tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque el fenómeno social, la sociedad, ¿sí? Tiene un gran empuje sobre la manera en cómo percibimos la realidad. Dicen los sociólogos o los psicólogos sociales, dicen, la realidad es un constructo social. Por ahí apúntenle eso. La realidad es un constructo social. Es decir, que literalmente las personas en mi entorno van a influir en cómo yo percibo la realidad. La mayoría de personas, sin razón justificada, aborrecen a los narcotraficantes, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero? Sin razón justificada, pues jamás han tenido nada que ver con alguien. Pero la sociedad dice, son personas terribles. ¿Qué es lo que dice un profesional de la mente? Dice, pues hay que estudiar el caso. ¿Por qué son personas terribles? Ah,
pues primero vivieron en la miseria. Segundo, fueron golpeados por sus padres. ¿Sí? Tercero, fueron vejados por sus compañeros en la escuela. ¿Sí me explico? Y ahí tenemos un enfoque intelectual sobre un fenómeno. No es la emoción, no es la víscera. Es un enfoque intelectual que depende, que se desprende del conocimiento. ¿Sale? Entonces, muchas de las cosas que nosotros percibimos de la realidad es porque nos contagiamos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Es un fenómeno muy importante. Una vez que conocemos a las personas, tampoco estoy diciendo que son buenos, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Estamos entendiendo, explicando, ¿sí? Sí, la situación de unas personas. Ujú. Es decir, las personas no nada más hacen o se convierten o se vuelven en algo, porque sí, no, hay un antecedente. Ujú. Y los países desarrollados, sí, y ciertas culturas que no necesariamente obedecen a países desarrollados, lo entienden perfectamente. Esto es un problema de la sociedad, no es un problema de una persona. Cuando las sociedades logran entender eso, es cuando logran el desarrollo. ¿Sale? Pues bueno, ahí se los dejo como análisis profesional de un fenómeno. Pues bueno, entonces, una vez que yo conozco, recuerden, ya habíamos platicado de esto, entonces elijo medio de comunicación. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Y ahora sí, voy a disponer quién va a mandar el mensaje, que esta es la parte, sí, esta es la parte, eh, pues importante porque aquí se construye para nosotros. Bueno, no es que esto no lo sea, pero aquí estamos ya en el hacer. Aquí, sí, está la participación de quien diseña. ¿Cómo va a ser el mensaje? Va a ser un cartel porque es la fiesta del pueblo. Ah, pues es una comunidad pequeña. Hay varias tiendas, ahí vamos a llegar y vamos a pegar los carteles. Ujú. La gente ya sabe que es la fiesta. Entonces van a ir a leer los carteles. ¿Qué grupo musical va a ir a amenizar el baile? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde nos vamos a encontrar. Entonces, para que nosotros conozcamos a ese receptor, pues bueno, entre las cosas que necesitamos saber es qué medios de comunicación. El medio de comunicación me va a indicar qué medio masivo de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Los 5 sentidos. Esto apúntenlo, por favor. Los medios masivos de comunicación que vamos a utilizar. Ah, pues voy a usar televisión. ¿Por qué? Pues porque el grupo al que voy a dirigir ve mucho la televisión. ¿Correcto? Aquí es donde viene esa parte del análisis, de la proyección. Una vez que identifico esto y esto, entonces construyo el mensaje. Pues bueno, la conclusión fue que es suficiente con unos volantes. La conclusión fue que es suficiente con decirle a las personas que tenemos que hacer. Parte del reciclaje podría definirse en la educación primaria, ¿no? En el kinder. Si me explico, ¿por qué razón? Pues es muy sencillo, porque son los primeros años. En los primeros años podemos tener incidencia. Y si trabajamos arduamente y de repente en las juntas les decimos a la familia, ¿saben qué onda? Pues tienen que ayudarle, ¿sí? A Carla, estoy diciendo nombres así, ¿eh? Carla, y le tienes que decir, ¿sí? ¿Cómo tiene que reciclar? ¿Sí? Y es una tarea de todo el año. Pues bueno, ese hábito, si se mantiene en uno de los lugares de mayor influencia, que es la escuela,
es probable, es alta la probabilidad de que prevalezca. Pero para que siga funcionando, debe haber un sistema que ayude a que eso prevalezca. Es decir, que cuando pase el camión, diga, aquí vienen las botellas de plástico, de este lado los desechos orgánicos, acá las botellas, por favor, el cartón póngamelo de este lado. Pero si llego con todo toda mi basura perfectamente separada, y el del camión agarra todo y lo echa, obviamente esto va a reducir la intención del reciclaje. Entonces necesitamos una participación dentro de los gobiernos para que esto pueda funcionar. ¿Sale? Entonces esto es un acto comunicativo. Laswell es un modelo de comunicación. ¿Sí? Por aquí apunten las preguntas. Entonces las preguntas las podemos asociar perfectamente acá. Emisor, mensaje, receptor. ¿Quién envía? ¿Cuáles son las características? Es el análisis de la ciencia de la comunicación. ¿Qué dice el mensaje? Se analiza el contenido del mensaje. ¿En qué medio? Ahí estaba el medio, ¿no? ¿Cuál es el medio? Es Internet. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Pero qué de Internet? ¿Qué? Es un sitio web. ¿Es un blog o se trata de una página oficial? O a lo mejor es una landing page. ¿Sí me explico? Va a depender, porque cada una de estas puede tener distintos alcances, distintos intereses incluso. ¿Sí? ¿A quién va dirigido? Pues bueno, ese es el receptor. ¿A quién estudiamos? Pues al receptor. Lo que tenemos que conocer perfectamente. Y algo que va a agregar que es muy interesante de Laswell es el impacto. ¿Qué hacemos cuando diseñamos? Pues lo que buscamos es producir un impacto. ¿Sí? Que la comunicación que llevemos a cabo, que ejerzamos, cumpla un propósito. Eso es lo que vamos a hacer. Shannon y Bieber, ¿sí? Contemporáneos, pues bueno, aquí va a agregar un concepto que es el ruido. Algo que nos impida que la comunicación pueda llevarse a cabo. Entonces ese concepto es muy importante. Viene todo, ¿eh? Aquí también está emisor, aquí podemos tener emisor, aquí el mensaje y acá el receptor. ¿Sale? Aunque, por ejemplo, aquí es la fuente de la información, de dónde viene la información. Esto es de la prensa. ¿Sí? Se habla de la señal, cómo va a ser transmitida esa información. Si es radio, si es televisión, si hay un aparato que es el que transmite una tecnología, literalmente el televisor, no las señales de ¿sí? Un aparato que recibe y quién es la persona destino, que eso es lo que sería. Pero es lo mismo, la lectura es la misma. Emisor, mensaje, receptor, es una síntesis, ¿no? Y lo mismo vamos a tener aquí. Emisor, mensaje, receptor. Dentro del mensaje, pues vienen todos estos elementos y la aportación es el contexto. ¿Sí? El contexto, vamos a hablar del contexto físico, es estar viendo una película de nieve en invierno, ¿sí? Nos da una percepción distinta a estar viendo una película, ¿sí? Donde hay mucha nieve en estas fechas. Que les pasa mucho a los sudamericanos en Navidad, ¿no? En Navidad hay que usar bufandas, dice toda la publicidad, y abrigos y todo eso. Para nosotros aplica, ¿no? En buena parte del invierno. Se hace frío, pero en Sudamérica es verano, ¿sí? Por ahí si han escuchado 31 minutos, por ahí hay una canción que más o menos habla de ese tipo de cosas, ¿no? El contexto es importante. Es el contexto físico, pero también el contexto psicológico. ¿Qué tenemos aquí cognitivamente y emocionalmente? ¿Conocemos algo sobre lo que estamos estudiando? Emocionalmente, ¿cómo me encuentro? También es parte del fenómeno. Dice la ciencia de la comunicación que la comunicación puede ser lineal, interaccional,
Es decir, envío y me regresan y yo vuelvo a enviar. Una charla, ¿sí? O transaccional. En este caso, la comunicación fluye, ¿sí? Hacia diferentes ámbitos, ¿sí? Hacia diferentes puntos. La comunicación, la ciencia de la comunicación la va a dividir en 4 elementos. Lo apunto, Alessandra, gracias. Ya vamos a terminar de todas maneras. Dile que no se preocupe. Por lo que nos aventamos, no me va a dar tiempo de terminar, pero ahora sí les prometo que la siguiente semana ya terminamos esto. ¿Sabes su apellido de Jennifer? ¿Alex? Balboa, gracias. Aquí, dile que no se preocupe, que aquí la noto que tuvo problemas. ¿No? Y que tiene su clase completa. Por ahí le pasan el... No, gracias a ti. Por ahí le pasan el dato. Con eso vamos a terminar con los niveles de comunicación. Y la ciencia de la comunicación los divide en intrapersonal. Ustedes se comunican con ustedes mismos, sí, platican, se regañan, se felicitan, etcétera. Entonces, esa es una, y la psicología sería el enfoque más importante desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación. La interpersonal, ustedes con otra persona. Cómo es el saludo, incluso, ¿no? También depende del tipo de persona, tenemos o solemos mostrar cierta conducta. Sí, a lo mejor no sé cómo sea en familia, no tiene que ser así. Solo les platico cómo sería en mi caso. Si existiera mi abuela, pues le diría, abuelita, ¿cómo está? Sí, entonces, en ese tiempo no estaba, y menos para la formación de mi abuela, no éramos mucho con ella en particular, mi abuela materna, del abrazo, ¿no? Del beso en la mejilla, ¿no? Era el saludo así de mano. Ujú. Con mi abuela paterna, pues el saludo hacia ella de la gente del pueblo era casi, casi una reverencia y besarle la mano, porque era la persona mayor o era una de las personas mayores del pueblo, ¿sí? Entonces, las comunicaciones interpersonales varían. ¿En función de qué? Rápido, nos regresamos. De las costumbres, de las tradiciones, de las etnias, de las comunidades. Qué bueno que se encimó estos temas, porque me permitió regresar en las diapositivas. Finalmente hay 2 temas, con esto terminamos hoy, que son esenciales, fundamentales, en términos de la comunicación en el diseño y la comunicación visual. La institucional o de grupo. Sí, no es que esto no lo debamos de estudiar, ¿eh? No, pero nuestro ejercicio va casi siempre dirigido hacia estos ámbitos. ¿Sí? Por eso hablamos de antropología, sociología y de cultura, de todo lo que podamos hablar, porque los grupos son más complejos, ¿sí? Es más complejo. Aquí ver la psicología de un individuo pues es complejo en sí mismo. Ahora la psicología de grupos, una empresa, por ejemplo, son muchas personas. Uh-huh. Y la comunicación social, ¿sí? Que ya son grupos mucho más amplios, ¿sí? Más complejos, cosmopolitas, bilingües a lo mejor, ¿sí? Viene alguien, no sé, de Guerrero y habla náhuatl y además español, pues es alguien bilingüe. Viene alguien de los Estados Unidos, habla inglés y además español. Y nos encontramos en esta Ciudad de México, ¿sí? Las formas de percepción son distintas por la cultura, por las tradiciones, por la psicología. Por eso tenemos que considerar cada una de esas variables. A ver, aquí hay otro comentario. Mario dice, profesor, también quería comentarle que mi compañera Julieta Carrera Belleza no pudo entrar ya que se enfermó. Dale mis mejores deseos, por favor, Mario, dile que no se preocupe.
¿Sale? Muchas gracias por la información. Aquí dile que ya lo apunté en un papelito y terminando la clase, ya lo paso. ¿Sale? Pues bueno, vamos a dejarle por aquí. Hasta aquí nos quedamos. Y la siguiente semana recuperamos el pedacito que nos falta. Quiero platicarles sobre la teoría del actor, ya nada más, y la teoría de la agenda, que se las mencioné brevemente. ¿Sale? Espero que haya quedado clara la explicación en torno a la comunicación, la participación del diseño y la comunicación visual, cómo se da dentro del ejercicio profesional. Obviamente no hay un ejercicio profesional, hay muchas cosas dentro del ámbito profesional, pero eso nos permite ir sopesando, ir conociendo, ¿sí?, la complejidad de nuestra profesión. Nuestra profesión es muy compleja. Uh-huh. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que tengan unas grandiosas vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de teorías. ¿Sale? Cuídense mucho. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Igualmente, gracias. Cuídense, Que tengan buenas. cuídense mucho, Gracias, gracias. Se agradece mucho. Muchas gracias, profesor. Muy bonitas vacaciones. Igualmente, Andy, cuídense mucho. Gracias.